la predicación la titulé Caminando bajo la cobertura de Dios. Qué importante es entender eso, que tenemos que caminar, tenemos que ir bajo la cobertura de nuestro Dios, porque de ahí radica que nuestro año 2024 sea lo que el Señor quiere para nosotros. Fíjate lo que dice en el Salmo 91, verso 1, que quizás muchos lo saben ya de memoria, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana? Padre, gracias Dios, gracias amado Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de reunirnos, de tener este primer servicio, de que toda la congregación esté bien, Señor, y que podamos estudiar su palabra. Amado Señor, queremos pedirle que usted sea dirigiendo cada momento, cada palabra, cada ejemplo, cada texto, y que su Espíritu Santo sea quien nos hable y quien nos instruya en este día. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, fíjense lo maravilloso del texto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermanos, necesitamos habitar bajo la presencia de Dios. Pensé que iba a darles gusto. Decir amén. Necesitamos habitar bajo la sombra del Señor. Yo no sé si a lo mejor todavía andas cansado del desvelo del 31, del primero, del recalentado, de la rosca de Reyes. Yo no sé, pero hermanos, necesitamos habitar bajo la presencia de Dios. Y necesitamos tener gozo, necesitamos tener alegría y decir: Señor, amén, yo quiero vivir bajo tu sombra, Señor, bajo tu cobertura, bajo tu cuidado. Amados hermanos, no es fácil cada día que vamos a enfrentar. Cada día, así como en el 2023 trajo afanes, el 2024 va a traer también los mismos. Y la ventaja de saber caminar con el Señor es tener la confianza y la certeza de que el Señor va con nosotros. Hermanos, qué refrescante es cuando sabemos de los calores que hacen aquí en Canícula, que son calores fuertísimos, y que de repente pasa una nube y se nubla y corre un poco del aire del sur y sientes ese fresco y dices: ojalá que esa nube no se moviera. Hermanos, así es de refrescante la presencia de Dios cuando viene a nuestra vida. En medio de aquello que viene a ser tan fuerte, el Señor viene a cubrirnos. Por eso es la importancia de reconocer que tenemos que caminar bajo la cobertura del Señor. Ahora, hermanos, cada inicio es un simbolismo para poder cortar algunos hábitos que no son correctos. Cada inicio no tiene nada poderoso ni nada enigmático. Decir: bueno, se acabó el año y este año es el bueno. O sea, no es que este año vaya a ser el bueno, es que es el punto de tener una oportunidad de iniciar algo. Y eso es lo maravilloso del Señor. Eso es lo importante que debemos de tomar. Hermanos, la verdad que qué maravilloso que este 2024 terminó en domingo e inició en lunes. Para aquello de los que dicen: bueno, pues a mí me gusta iniciar ordenado, porque pues si el primero hubiera caído el miércoles, tengo que esperarme hasta que dieran la vuelta y hubiera empezado hasta el 9 de enero. No, el Señor dijo: 1 de enero, lunes. ¿Qué pretexto tienes? La rosca, Señor. Ya al 8 empezamos todo el mundo, ¿verdad? Pero al menos el Señor dice: te estoy dando la oportunidad. Cada inicio de algo es la oportunidad de cambiar. Amén. Cada que tenemos la oportunidad podemos alcanzar metas, tener aquellas cosas que queremos en nuestra vida para triunfar. Ahora, hermanos, tenemos que comprender lo que significa caminar todo el año bajo la cobertura del Señor. Tenemos que comprender eso. Ahora, te lo quiero explicar, porque a veces decimos: sí, yo quiero caminar bajo la cobertura del Señor. Pero ¿qué es caminar? ¿Qué es hacerlo? Tenemos que entender que caminar todo el año bajo la cobertura del Señor significa poder descansar en su poder. Hermano, descansa en el Señor.
no te quieras tú creer lo suficientemente capaz que vas a poder lograr algo. Hermanos, necesitamos realmente descansar en el poder del Señor. Amén. Fíjate lo que dice su palabra en Éxodo 33:14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y te daré descanso. Amén. Hermanos, tenemos que entender que en el Señor hay una fidelidad completamente para nosotros. Hermanos, fidelidad a qué? A su palabra, a sus promesas. Hermanos, el Señor nos ama de gran manera. Por eso dice el texto: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Necesitamos entender que Dios es el que va a caminar con nosotros, no nosotros con el Señor. Él se acerca a nosotros y Él es el que va dándonos ese descanso. Cualquiera que sea lo que tú quieras para este año, no sé qué has planificado, no sé qué te has trazado como meta, sea algo personal, algo familiar, algún anhelo que tú tengas en tu corazón. Hermano, descansa en el Señor. Descansa en Él. No se trata de decir, bueno, lo dejo ahí como algo olvidado, como que un guardadito, y después veo a ver qué pasó. No, descansar en el Señor es refugiarme en Él, es conocer su palabra, es entender que Él tiene el control de todas las cosas y nada se escapa de su voluntad. Y estar orando: Señor, yo quiero que tú me ayudes en esta situación. Yo quiero que tú seas conmigo a través de mi vida. Eso es descansar en el Señor. No dejar como que las cosas al olvido, diciendo ya Dios sabe. No, tenemos también nosotros que insistir. Tenemos que también nosotros que perseverar, que ser constantes, que ser dedicados a lo que el Señor nos manda. Hermanos, ¿qué significa caminar bajo la cobertura del Señor? Significa enfrentar todas las batallas confiados que nuestro Señor peleará con nosotros. Amén. ¿Qué significa, hermanos, caminar bajo la cobertura del Señor? Saber que cada batalla, cada lucha, cada prueba, cada situación que vaya a venir a tu vida, el Señor va a estar contigo. Hermanos, no es un texto emocionalista, humanista, decir, no, tú vas a poder. No, es una realidad bíblica. Lo que dice en Jeremías 1:19: y pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Yo estoy contigo, dice Jehová. ¿Para qué? Esta era una promesa que venía al pueblo de Israel cuando estaban en lucha, cuando el Señor les dijo: levántate y ve a la pelea. Y quizás dirás, bueno, pero eso le prometió al pueblo de Israel, no a mí en mi vida. Estas palabras, hermanos, cuando somos obedientes al Señor, el Señor respalda estos ejemplos bíblicos para darnos a nosotros el entendimiento de que el Señor está con nosotros para librarnos de cualquier batalla, para estar con nosotros peleando. Hermano, el Señor no es ajeno, no solamente es un cuento histórico que decimos, ay, pues qué padre. No, es una realidad para nosotros. Pero no queremos pretender que el Señor pelee en nuestras batallas cuando no somos obedientes a su palabra. Una realidad es entender: yo quiero caminar bajo la cobertura del Señor. Bueno, Él va a pelear mis batallas, Él va a estar conmigo. Hermanos, también significa que gocemos de su protección, que estemos bajo su mano donde nada puede tocarnos si Él no lo permite. Salmos 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti. Tenemos que entender que también el Señor tiene una protección para cada uno de nosotros. Y eso es algo tan valioso, hermanos. Les pongo un ejemplo. Creo que la mayoría o algunos tuvieron la oportunidad de salir de viaje. ¿Creen que es casualidad que fueron y vinieron por arte de magia? Es porque el Señor iba cubriéndonos. Hermanos, yo creo que la mayoría nos subimos con la fe a nuestro vehículo y decir, yo voy a tal lugar y voy a comprar esto y voy a regresar. Nunca vamos pensando, bueno, voy y a ver si llego. No, tú ya llevas la mente y tienes la fe correcta de que vas a ir. Bueno, ese es Dios cuidándote en el camino.
Amados hermanos, y no es decir, entonces Dios no estuvo con los que tuvieron accidentes en camino. No, ahí dentro de todo eso el Señor obra en cada circunstancia, pero nosotros reconocer que el Señor tiene protección con cada uno de nosotros, con nuestra familia, con nuestras amistades, con cada persona. Hermanos, esto no es por casualidad. Todo el Señor lo tiene dentro de su cobertura y de su control, y por eso tenemos nosotros que caminar en ellos. También significa caminar bajo la cobertura de Dios, tener siempre gozo en nuestro corazón. No, pues qué gran gozo, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Y yo lo digo, y a veces lo escuchaban predicadores y ahora lo puedo sentir. Hermanos, yo antes de ser cristiano, traía la fiesta por dentro a todos lados. Cantaba, gritaba, hacía, no sé, me ponía a bailar donde fuera. Y nada más llegamos a la iglesia y bien serios, ni alzamos la voz, ni cantamos, ni nada. Hermanos, es algo tan importante el gozo del cristiano. Es algo tan importante porque el mundo aparentemente tiene una felicidad, pero eso es una felicidad efímera, que es solamente de circunstancias o de emociones. Y nosotros tenemos un gozo eterno. Y eso es algo que tenemos que reflejarlo. Hermanos, nuestra cara tiene que reflejar el gozo de saber que el creador del universo volteó su mirada a nosotros y dijo: Él es mi hijo amado. Ese es un gozo que tenemos que tener, y tener la convicción de que Él por su misericordia nos alcanzó y nos da la salvación para un día estar con Él en la eternidad. Eso es causa de gozo. Pero pareciera que si tú pones aquí, te regalo una camioneta nueva, último modelo, o te regalo la salvación del Señor, a lo mejor la mayoría dijera: bueno, pues agarro la salvación del Señor, pero no va a ser con la misma sonrisa. No, pues la salvación, pues ya qué. Hermanos, y eso tiene que cambiar. Debe de haber un gozo para todo lo que hacemos para Dios. Eso significa también caminar bajo la cobertura. Dice Salmos 16:11: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay ¿qué? Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tenemos que entender que en el Señor hay ese gozo pleno. No a medias aguas, sino al más o menos. Hay un gozo pleno constantemente. También caminar bajo la cobertura del Señor significa ser protegidos de los enemigos ocultos que acechan nuestra vida y que con sus malas intenciones quieren el mal para nosotros. Salmo 91:3 dice: Él te libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Hay peligros también que a veces, como decíamos, no nos damos cuenta, pero el Señor nos libra de cada uno de ellos. Hermanos, hay una gran cantidad de ángeles caídos que caminaron contra Satanás. Y acordémonos, nuestra lucha no es contra mi hermano. Nuestra lucha es contra huestes de maldad, contra potestades, contra principados de las regiones celestes. O sea, nuestras luchas son espirituales. Dice que 1/3 de los ángeles del cielo fueron echados junto con Satanás. Es una gran cantidad de huestes de maldad que están planeando poner tentaciones en nuestra vida para que caigamos. Y hay ocasiones en que en algunas como que medio tropezamos y queremos caer, pero seguimos caminando. Pero hay otras donde el Señor las quita, las va quitando. No nos damos cuenta de esa guerra, de esa lucha que hay. Pero amados hermanos, es algo tan importante de lo que el Señor hace que nosotros no nos percatamos. Y tampoco se trata de caer en una ficción, ¿verdad? De que no, yo tengo ángeles que pelean y todo. No, tenemos que entender que eso lo hace el Señor. Porque créanme que si el Señor no quitara todas las tentaciones que vienen a nuestra vida, las huestes de maldad saben de qué pie cojeamos. A mí no me van a poner una tentación que no genera absolutamente nada para mí. Van a poner las que sabe que realmente provocan en mí la caída. Y van a estar constantemente.
Obviamente la decisión cada uno la tomamos, pero la tentación está puesta. Y de eso también el Señor nos libra. Caminar bajo la cobertura del Señor es entender que Él nos protege de aquellas cosas ocultas que no nos damos cuenta. Caminar también bajo la cobertura del Señor significa que nunca estamos solos. Amén. Hermanos, nunca estamos solos. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de tristeza, aún en los momentos de soledad donde dices estoy solo, nadie me entiende, nadie me comprende, nadie vive lo que yo estoy, ahí el Señor está. Por más que podamos sentir la desesperación, imagínense la desesperación de Pedro cuando se hundió. Solo en el mar, hundiéndose. Quizás él pudo en su mente decir estoy solo ahogándome, pero Cristo nunca dejó de estar al lado de él. Y Él fue quien lo levantó y quien lo sustentó. Nunca estamos solos, aún en esos momentos difíciles donde muchas personas no pueden estar con nosotros o nos dan la espalda. Fíjate lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, ni la llama arderá en ti. Porque el Señor está con nosotros, hermanos. Y eso es algo que tenemos que entenderlo, valorarlo. ¿Qué significa también caminar bajo la cobertura del Señor? Poder vivir sin temor. Y esto es algo que hoy en día necesitamos tanto. Creo que la mayoría, al escuchar las voces de lo que pasa en las carreteras, en los lugares, con personas dentro del municipio, en otros lugares, nos podemos llenar de temor. Donde escuchas, tengo la oportunidad de convivir con diferentes grupos sociales y la plática siempre es la misma. Está bien difícil, no, está bien complicado, esto no se va a componer, esto va a seguir así, a ver a dónde vamos a parar. Y quieras o no, esas voces te llenan de temor, te llenan de incertidumbre, de decir, bueno, ¿qué hago? Sigo viviendo aquí, me cambio, me voy, ¿qué hago? Y vienen todas esas voces a estar golpeando nuestra cabeza y estar inquietándonos y producen lo que el enemigo quiere, que nos llenamos de temor. Pero tenemos que estar confiados que sin importar lo difícil o atemorizante que puede parecer el camino que tengamos, Dios está con nosotros. Salmos 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermanos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, me encanta lo que escribe el rey David: no temeré mal alguno. Y no porque fuera el rey. No temerá mal alguno, no porque fuese el ungido en ese momento del Señor. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Hermanos, eso tenemos que guardarlo en nuestro corazón. Tenemos que entender que el Señor está con nosotros. Ahora, todo esto que te acabo de hablar viene cuando decidimos caminar bajo la cobertura del Señor. No sé si alguien aquí diga, yo quiero caminar este 2024 y toda mi vida bajo el cuidado de Dios. Bueno, esa era la introducción. Ahora vamos a la parte donde tenemos que decidir hacer para caminar para el Señor. Pero son dos puntos bien sencillos. ¿Qué necesitamos, hermanos, para caminar en este 2024 bajo la cobertura del Señor? Necesitamos ser humildes y reconocer que lejos de Dios no nos puede ir bien. Amén. Necesitamos ser humildes y reconocer que lejos de Dios nada me va a ir bien. Hermanos, hay tantos textos en Proverbios, en Salmos, que hablan del éxito aparente del impío, que inclusive varios escritores dentro de la Biblia como que hacen ese cuestionamiento donde le dicen al Señor, ¿por qué aquellos que son impíos tienen más, tienen mejor comodidad? Pero el Señor a todos les dice, no te preocupes, porque así como crecen como la hierba, así serán cortados y echados al fuego.
mas tú caminarás conmigo. Y eso es lo que el Señor desea para nosotros. A veces podemos inquietarnos al aparente éxito de los demás, hermanos, pero estamos en el mejor lugar. Estamos bajo la mejor cobertura. Estamos bajo el mejor plan, que es el del Señor. Así que seamos humildes y no nos alejemos y no saquemos a Dios en cada uno de los planes, proyectos y metas que tengamos para este año. Dice el libro del profeta Abdías, capítulo 1, verso 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién derribará a tierra? ¿Quién me derribará a tierra? Te cuento un poquito del contexto. ¿Cuántos recuerdan que hubo un hombre que el Señor le cambió el nombre? Que era Jacob, le cambió el nombre el Señor a Israel. Amén. Vamos a hacer un poco de historia. Jacob tenía un hermano que se llamaba Esaú. ¿Se recuerdan? El de la primogenitura, el de las lentejas. Bueno, eran dos hijos descendientes de Abraham. Escúchalo bien. Abraham, Isaac, Jacob y Esaú. Pero de Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel, de ahí vienen las 12 tribus de Israel, y Jacob, de ahí viene el pueblo de los edomitas, ¿sí? Que fueron primos de los israelitas, pero enemigos a muerte. ¿Por qué? Porque los edomitas empezaron a tener esposas de otras naciones y tomaban las tradiciones y las culturas y los dioses idólatras. Bueno, pasa el tiempo, pasan muchas generaciones, pasan muchas cosas y se vuelven naciones grandes ambas, pero se vuelven enemigas. Entonces llega el momento en que los edomitas hacían tantas perversiones contra de Dios que llegó un punto donde el Señor dijo: tengo que hacer algo contra esa nación. Y empieza a mandar profetas, empieza a hablar hombres a las demás naciones y les dicen: tienen que levantarse en contra de la nación de Edom. Y el profeta Abdías escribe esto y le dice: a ver, ustedes edomitas que viven en las montañas, se sienten inalcanzables. Lo estoy parafraseando para poder aplicar la historia. Se sienten que nadie puede llegar a ustedes. Se sienten que nadie podría alcanzarlos, que nadie podría derrotarlos, que nadie podría hacerles nada. Por eso viene esta palabra que le dice: la soberbia de tu corazón te ha engañado. Porque le hace entender que esa soberbia que había en el corazón por morar en aquel lugar, nadie podría derrumbarlo ni hacer absolutamente nada. Hermanos, muchos de nosotros, la soberbia de nuestro corazón nos engaña al muchas veces no buscar a Dios. A lo mejor diremos: esa historia pues está bien padre para ellos, pero yo busco a Dios. Hermanos, muchas veces la soberbia que hay en nuestro corazón cuando tomo decisiones sin consultar a Dios hace que yo me sienta que no necesito al Señor. Nadie con su boca profesaría decir: yo no ocupo a Dios, yo no necesito de Dios, porque todos tenemos ese punto diciendo: no, Dios es lo más importante para mi vida. Ok, ¿y vives bajo su cobertura? ¿Y vives bajo sus principios? Y eso es algo que necesitamos entender. Amados hermanos, hay ocasiones que la soberbia que hay en nuestro corazón es la que provoca las situaciones que tenemos que afrontar para poder corregir nuestra manera. Tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos vivir bajo la mano de Dios y que necesitamos vivir bajo su cuidado, bajo su protección, para que guíe nuestra vida.
Necesitamos completamente, hermanos, ser humildes para decir, Señor, yo necesito. No es como que una opción, yo necesito realmente vivir bajo tu cuidado, vivir bajo tu palabra. Dice el apóstol Pedro en la primera carta que escribió: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Necesitamos vivir humillados al Señor. La palabra del Señor muestra que tenemos que humillarnos. Sí, hermanos, venir de rodillas al Señor, postrarnos, reconocer que Él es el que nos da el cuidado. Necesitamos comprender que la cobertura de Dios, que es su presencia, no puede convivir con los soberbios. ¿Cómo queremos que el Señor haga la obra en nosotros si hay altivez, si hay soberbia, en no pretender ser obediente al Señor, en donde guardamos orgullo a veces? Hay una palabra que actualmente lastima tanto las relaciones entre las personas, que es el orgullo. No, pues que me hable Él. Yo no hice nada, que Él lo arregle. Y eso, hermanos, no es vivir bajo la cobertura del Señor. Necesitamos entender, por más que sí, pero es que me lastimó, perdona, suelta. Y si tienes que pedir disculpas, ¿qué importa? Pero es que yo no hice nada, ¿qué importa? Pero a veces el hecho de querer tener razón y de ganar impide que nosotros realmente digamos, yo quiero entregar mi corazón completamente al Señor. Porque venimos con eso aquí adentro, hermanos. A veces venimos con el coraje y venimos y lloramos: Señor, trata con aquella persona para que cambie. ¿Y por qué no oras para que Dios trate contigo y cambie tu corazón? Porque a veces queremos que el Señor cambie todo lo que está a nuestro alrededor y nunca pedimos que nos cambie a nosotros, cuando quizás necesitamos que el Señor trate con nosotros para poder ver su mano obrando en nosotros. Dice el profeta Isaías, capítulo 57: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? ¿En los corazones de los orgullosos? ¿En los corazones de los altivos? ¿En los corazones de los soberbios? De los quebrantados, de los que se humillan. Ahí es donde el Señor habita. Y no se trata con esto, hermanos, de decir, entonces tengo que dejar que todos me pisoteen o qué. Claro que no. Se trata de simplemente no guardar nada que lastime tu corazón. Cuando el Señor nos da esa enseñanza a través del apóstol Pedro: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar? 70 veces 7, un número prácticamente infinito al día. No entendían los discípulos que en ese momento el Señor les estaba dando el antídoto para tener un corazón libre de orgullo, de rencor. Qué difícil es ir caminando años tras años tras años cargando rencor contra alguna persona. Y a lo mejor pareciera partes de novela, no decir, hace 40 años que no hablo con mis padres porque tengo un enojo pareciera de novela, pero en la realidad hay personas que así son. Hay padres que no le hablan a sus hijos porque no él no me ha hablado, y hay hijos que no les hablan a los padres porque ellos tampoco me hablan. Realmente, hermanos, no hay nada más triste que estar enemistado con una persona, y más cuando es una persona cercana, un familiar. Por eso tenemos que entender esa parte. Lejos del Señor no voy a poder lograr nada. Si yo quiero que este año caminar bajo su cobertura, tomar este simbolismo de que va iniciando, porque realmente solamente fue un día más, un día que cambia. El simbolismo de la fecha, de los números, es lo que implica en nosotros la oportunidad de cambiar algo. Ahora, segunda cosa que necesitamos es ser sabios para no apartarnos de quien tiene cuidado de nosotros. Amén.
La primera es no ser orgullosos. La segunda es ser sabios. Salmos 23, capítulo 1. Me encanta este salmo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Amados hermanos, convirtámonos en esta mañana en borreguitas, al menos en nuestra imaginación. Imagínense que fuéramos ovejas, las llama la Biblia, pero aquí en México son borregas, son borreguitas. Entonces, convirtámonos en eso. Imagínense que estamos dentro de un corral y nuestro pastor es Dios y vela y cuida por nosotros. Hermanos, nadie que tenga un rebaño de ovejas, que las pastoree y que las cuida, permite que una se salga y que diga: déjala que se vaya, al cabo que tengo muchos. No, va por ella. Deja esas y va y busca de aquellas y las lleva todas juntas, hermanos. Y si alguna se enferma, la cura. Y si alguna necesita ser vendada, la venda. Y si necesita ayuda en algo, va y está el pastor constantemente. El rebaño de Dios, estamos bajo su cobertura. En el rebaño del Señor estamos bajo su amorosa del buen pastor, que es nuestro Padre. Tenemos que ser sabios para entender esta parte, porque muchos nos alejamos del Señor entendiendo que Él es el que tiene el cuidado para nosotros. Y aquí es donde viene la pregunta. Hermanos, ¿el Señor nos cuida? ¿El Señor vela por nosotros? ¿El Señor procura siempre lo bien para nosotros? ¿Y por qué nos alejamos? Es donde ahí tenemos que entender. Y dirán: no, yo nunca me he alejado, yo llevo años viniendo a la iglesia. Ok, gloria a Dios por eso. Pero ese principio tenemos que entenderlo. Cuando dejamos a Dios fuera de las ecuaciones, yo me imagino el típico a veces cuando de hombre o de mujer también pasa, obviamente, pero que el hombre está como que teniendo detalles, llamadas, visitas, regalos, y de repente te hacen algo que dices: no entiendo, o sea, ¿qué hice mal? Si estoy teniendo detalles, dándole tiempo, dándole importancia, ¿por qué me trata mal? Obviamente en la mente de Dios no pasa, pero yo quiero ejemplificarlo de esa manera. Dios diciendo: a ver, le he dado cuidado, familia, trabajo, protección, vida eterna, y de repente se aleja. Pues no entiendo. Y algunas veces pasa eso. Tenemos que ser sabios para no apartarnos de aquel que cuida de nosotros. Tenemos que reconocer que sería una necedad apartarnos del rebaño de Dios y dejar de estar bajo su cobertura. Tenemos que entender esa parte, hermanos. Así como muchas personas no piensan jamás dejar sus empleos, porque tienen buen salario, porque tienen buenas prestaciones, un buen ambiente laboral. Así tenemos lo mismo que pensar: yo no pienso alejarme del Señor. Salmos 16:2 dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Es la realidad. Hasta la Escritura nos declara la importancia de que no hay bien fuera de ti. Así que seamos sabios, hermanos. Comprendamos que no hay nada que se puede comparar a la bendición del Señor cuando pertenecemos al rebaño de Dios y a su cobertura. Andrés, ¿me ayudas, por favor? Y ya con esto voy a terminar, hermanos. Te voy a hacer una palabra, una declaración. Y vamos, que yo no soy de ese tipo de situaciones, ni positivistas ni nada. Pero, hermanos, en Dios lo tenemos todo. No tenemos algunas cosas. En Dios tenemos todo. Dile que está a tu lado: en Dios
tienes todo. No te hace falta nada. Nada, absolutamente nada, nada. O si alguien hoy en esta mañana me dice, no, yo creo que en Dios nos falta esto, a lo mejor podríamos debatirlo y platicarlo, pero hasta el día de hoy, en lo que yo he escudriñado la palabra, no he encontrado algo que el Señor no tenga previsto para mi vida. En Dios tenemos todo. Salmos 73, 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Hermanos, qué maravillosa oportunidad nos regala Dios al iniciar este año. Primero, al darnos la vida, al seguir renovando de sus misericordias, al permitir que tengamos la salud, la fuerza y la energía de seguir adelante, pero también al regalarnos su presencia. De la cobertura de Dios que te hablo es caminar bajo su presencia, y bajo su presencia hay bendiciones completas. Él va a estar con nosotros, Él va a librarnos de problemas, Él nunca nos va a dejar solos, Él cuida de nosotros de peligros que no nos vemos, y fuera de Él no necesito nada más. Hermanos, si eso no llena de gozo tu corazón, no sé qué más lo puede hacer. Esto es eterno, esto es inconmovible, no va a ser jamás puesto en otro lugar porque lo ha hablado el Señor. Quizás hoy lo estás escuchando a través de mí, pero yo te estoy hablando lo que la Escritura dice. Hermanos, este año tiene que ser un año donde, más allá de lo que tú anheles, que sea un año de gratitud para Dios. Porque a veces somos muy exigentes y muy demandantes. Y aunque sé que hay gratitud en los corazones de algunos, también necesitamos nosotros caminar con ese sentir de gratitud. Porque déjame decirte algo, Dios no te debe nada. Y te lo repito más fuerte, Dios no te debe nada. Al contrario, tú le debes todo a Dios. Por más que tú digas, es que Él debería de... No, no le debemos nada. En algún momento, cuando Job empezó a sentir la desesperación, le empezó a cuestionar a Dios. Y Dios lo llevó a caminar y le mostró todo lo que él había hecho, cómo había creado todo, y le dijo, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? ¿Qué hiciste tú cuando yo creé todo esto? Tú no has hecho nada, todo lo he hecho yo. Y no fue como una especie de que muchos dirían, entonces Dios le cantó las cosas a Job. No, le hizo ver que él era tan insignificante al lado del gran rey y creador del universo. Hermanos, es un gozo estar en la presencia de Dios. Es un gozo reconocer que Él nos ha llamado y que si estás aquí es porque Él te atrajo. Hay tantos que estando allá afuera, estas palabras no las comprenden y nos llaman emocionalistas. Pero nosotros que somos movidos por el Espíritu Santo, tocados por Él y que estamos aquí, eso debe de llenarte de alegría y de gozo. Tenemos que comprender, para terminar, que el cristianismo sabio tiene un corazón agradecido. Un cristiano que es sabio, hermanos, agradece al Señor. Dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados por Él, fuimos traídos por Él. Él gobierna en nuestros corazones y la gratitud fluye en nuestra vida. Ponte de pie en esta tarde. Y hermano, cierra un momento tus ojos. Deja atrás lo que haya pasado en el año 2023 o en los años anteriores.
Deja atrás aquello que quizás puedes pensar hoy en este día, que Dios se quedó corto y no te dio lo que esperabas. Realmente Dios te dio lo que necesitabas. Dios permitió que llegara a tu vida lo que tenía que llegar para que estuvieras en este lugar. Y Dios va a seguir obrando. Quizás Dios te va a restituir aquello que tanto estás clamando, o quizás el Señor dijo que ya las cosas iban a ser diferentes. No lo sé. Ya es una cuestión de la voluntad del Señor que a mí no me toca conocer. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar sola. Y que todo lo que Él tenga que hacer, lo va a hacer y lo va a permitir en tu vida para que no te pierdas, para que tu alma esté asegurada en la eternidad. Y lo que necesitas tú es dejarte dirigir, caminar en su presencia y ser agradecido en todo momento. Levanta tus manos hoy en esta tarde. Padre, gracias por su palabra. Gracias por ayudarnos a entender. Gracias por tratar con nosotros, con este corazón tan duro, con esta mente tan necia, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo. Gracias por la salvación. Gracias por su fidelidad. Gracias por su amor. Gracias por sus promesas. Gracias por su gracia inmerecida en nosotros. Gracias por los dones del Espíritu. Gracias, Padre, por obrar en nosotros, por tomarnos de lo vil, de lo menospreciado, de lo que era del vulgo, y nos trajo a su presencia, amado Dios. Gracias, Padre, porque nosotros no merecemos nada, pero más, sin embargo, usted en su gran amor tuvo a bien darnos todo. Padre, trate con la iglesia, trate con cada uno de mis hermanos, trate en sus corazones, y que en este año que vamos a iniciar veamos su cobertura, veamos su presencia, no porque usted no vaya a estar, sino que nosotros seamos humildes, que nosotros seamos sabios y que caminemos siempre reconociéndolo como el único creador, Dios y centro de nuestra vida. Usted, amado Dios, es digno de toda la gloria. Usted es digno de toda la alabanza. Y nuestra vida, Señor, queremos dedicarla a usted. Ayúdenos en que en este año podamos predicar su palabra, que hablemos del evangelio, que anunciemos las buenas noticias de salvación que hay en Jesús. Todavía es tiempo de gracia. Todavía hay oportunidad de corazones para que se arrepientan. Todavía, Señor, usted tiene esa misericordia derramando sobre el mundo. Llegará el tiempo en que así no sea, pero Dios, hoy estamos en el tiempo de la gracia, y es lo que proclamamos, es lo que buscamos, amado Dios.